que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Bendiciones, hermanos. Feliz día de resurrección. Qué bárbaro, hermano Ricardo, nos dio una montaña. Mis hermanos, el título de esta mañana, cuando Dios se arrepiente, hermanos. Vamos a dar lectura a Génesis del 6, capítulo 6, del versículo 5 al 7, y después del 11 al 13. Y vamos a darle lectura para comenzar. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. En el versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, mis hermanos, este es un poco largo este sermón, así que la otra parte que me gustaría que me acompañen a darle lectura es allá el Salmo 32, y muchos de ustedes ya se lo saben de memoria. Salmo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan de ti. Hermanos, el arrepentimiento quiere decir que se lamenta uno cuando hace algo o de no hacer algo. Y no sé de ustedes, de los que estén aquí, cuánto, pues de seguro todos nos hemos arrepentido de algo, mis hermanos, tarde que temprano, ¿verdad? Siempre tomamos decisiones, más antes que no estábamos en el Señor, que las tomábamos sin consultarlo, y nos equivocamos por las decisiones y nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces,
Hay muchas personas que se arrepienten, incluso yo he oído personas que dicen, híjole, si no me hubiera bautizado, anduviera en el baile. ¿Se imagina? Se arrepienten, hay personas que se arrepienten de eso. Y hay personas que se arrepienten en la cama de un hospital de no haber aceptado al Señor también. Son decisiones que tomamos continuamente y que a diario nos arrepentimos de ellas. Pero fíjense cómo es la maldad del ser humano, hermanos, que Dios tan inmenso, tan grande y tan poderoso que es, lo hicimos que se arrepintiera, hermano. En 10 generaciones, de haber creado al hombre, no pasaron 10 generaciones y Dios, como quien dice, ya lo teníamos hasta la coronilla, hasta el copete de la maldad. ¿Cómo seremos de ingratos nosotros, los hijos? Así como somos de ingratos a veces con nuestros padres, pues se imagina ahora Dios que tiene mucho más hijos que nuestros padres, tantos millones de seres humanos que ha creado. Y se arrepintió tanto el Señor, mis hermanos, porque había tanta maldad y Él se arrepintió de haber creado al hombre. Y ahorita vamos a ver otras cosas donde Dios se arrepiente en otros capítulos. Pero en esta ocasión específica, hermanos, solo encontró una persona digna de que Él tuviera misericordia de ellos, que fue Noé. Y ahorita la pregunta que me gustaría que nos contestáramos en esta mañana es pues ¿por qué se arrepintió Dios de su creación? Es la primera. Y la segunda es ¿se arrepiente Dios de haber hecho al hombre? Y la tercera, mis hermanos, ¿es la maldad de estos tiempos mayor o menor a la de los tiempos de Noé? ¿Y qué podemos hacer para andar en el favor de Dios? Para que el Señor no se arrepienta de nosotros. Sin duda nosotros con nuestro comportamiento, hermanos, cuando andamos mal, yo no sé si la tolerancia del Señor sea mayor o menor cuando ya uno es cristiano, ¿verdad? Pero habremos nosotros examinándonos, habremos algún día hecho que el Señor se haya arrepentido de habernos criado, hermano. Habremos hecho algo tan decepcionante ante los ojos del Señor que diga el Señor, no hombre, como decía mi tío, no sé por qué no se jugó con el jocoque cuando estaba chiquito, ¿verdad? De lo malo que se vuelven las personas, de las malas actitudes. Y andando en el mundo, pues tal vez el Señor nos dé un poco más de quebrada, como dicen, más de chance, pero ya siendo cristianos, hermanos, también incluso podemos quebrarle, como quien dice, en el corazón a nuestro Dios. Entonces en esta mañana vamos a ver un poco eso, pero solo volviendo a los tiempos de Noé, era tanta la maldad, mis hermanos, que la podemos identificar en estos días. Miren, en aquellos tiempos había tanta fornicación, había tantas cosas que ahorita las vemos y aún peor, hermanos, porque ahora se les están permitiendo a los niños más chicos, a los niños de la escuela, se les está permitiendo. Y en aquellos tiempos, pues yo me imagino que hasta cierta edad, como en la edad que yo estuve cuando mi infancia, hasta cierta edad, uno no empezó a ver maldad. En la escuela no se hablaba yo no conocí la palabra por decir pornografía o nada de eso hasta que yo no salí de la escuela. En la primaria nunca se mencionó. Y ahorita eso vas a la escuela y una criatura de tercero o cuarto grado ya saben esas cosas, mis hermanos, ya se les habló, ya se les despertó la mente. Entonces, como dicen, entre más temprano se levante uno, más mal les hace. Así es lo mismo en el entendimiento. Entre más temprano despiertas tú el entendimiento, empiezas a saber de estas cosas, pues más temprano vas a empezar a saber lo que es malo. Entonces, en aquellos tiempos sí había maldad, pero no había tanta gente. Y ahorita tenemos mucha más gente, muchos más millones de gente y mucha más maldad. Entonces, ¿creen ustedes, mis hermanos, que el Señor esté arrepentido en estos tiempos de haber creado la humanidad? Yo digo que sí, hermanos. Y ya no lo destinó, ya está predestinado todo de que va a quemar este mundo, porque eso es lo único que puede terminar todo el fuego, ¿verdad? No sé cuántos sepan o sean de campo, pero yo me acuerdo que mi abuelo a veces quemaba en un pastizal, tenía que quemarlo porque para poder arrancar la hierba mala, porque podía sacarla y echarle veneno y venenos y no se iba a acabar. La única era quemar en secciones chicas y se tenía que quemar para eliminar lo malo. Y así nos ha predestinado Dios, ¿verdad? Para la segunda venida.
cuando termine la humanidad ya por segunda vez, cuando nosotros, bendito sea Dios, pues que tenemos la esperanza, ¿verdad? Que vamos a estar con Él en gloria. Pero, hermanos, solo 10 generaciones, mis hermanos, se tomó para que cansáramos al Señor. Y como les digo, pues no había tanta gente, pero ¿cómo estarían los pecados? ¿Cómo estaría la maldad, verdad? El Señor se hartó y dijo, y eliminó a todo el mundo. Entonces, mis hermanos, fueron casi 1100 años entre Adán y Noé. Y un dato que nomás les quiero dar, que encontré cuando estudiaba esto, que Noé quiere decir en hebreo, significa el consolador, consolación, o descansar o descanso, es lo que significa Noé en hebreo. Eso es nomás que fue un descanso, ¿verdad? Fue un consuelo que hubiera existido Noé, si no, pues ya ni uno de nosotros estuviéramos aquí, hermano. Si todos hubieran sido, si Noé no hubiera sido la excepción, pues no estuviéramos aquí. Entonces, mis hermanos, allá en Éxodo 32, versículo 14, si gustan a acompañarme a la lectura, vamos a ver en otra ocasión en la que se arrepiente el Señor. Se arrepiente de su pueblo, de haberlo sacado de la esclavitud donde estaban en Egipto. Se arrepintió tanto el Señor, mis hermanos, pero como dicen, pues con razón, hombre, pues ¿para qué hacían? O sea, esa gente hacía eso y nosotros en estos tiempos pues también seguimos decepcionando al Señor con el comportamiento. Ojalá el Señor quiera y pues que, como les digo, que no es el caso de los de aquí que estamos presentes, pero pues a veces yo sé que si lo hace uno intencionalmente, pues sí molestas al Señor, pero Él sabe que no somos perfectos e intencionalmente le podemos ofender. Así que reflexionemos y nos encomendemos al Señor en cada decisión que tomemos. Pero allá en Éxodo 32, 14, dice la palabra, Jehová se arrepintió del mal Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. O sea, que ahí se arrepintió Jehová y no los destruyó. Pero como quiera, como quien dice, le dio como un pequeño coscorroncito, un pequeño zape por lo que habían hecho. Y es que miren, mis hermanos, que se había subido Moisés, ¿verdad?, al monte a hablar con el Señor. Y debemos de ver, si leemos Éxodo 32, vamos a leer lectura ahorita, versículo 14. Y dice, pues que se arrepintió el Señor y se arrepintió Jehová. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Porque hicieron un becerro de oro, hermanos. ¿Qué tanto tenía Moisés que se había ido y ya querían sus dioses? Y luego Aarón, que había andado con Moisés y vieron todos los milagros, y vieron todo el pueblo, vieron todos los milagros que el Señor hizo con ellos, cuando abrió el mar y todo. Y luego todavía así, querían un becerro, hermanos. Un becerro de oro que se los hizo Aarón, ¿verdad? Los mandó a fundir el oro. Tráiganme todo el oro que tengan, vamos a fundirlo y vamos a hacer esta figura. Pero ya en Éxodo 32, en el versículo 26, dice que aquí vamos a ver las consecuencias, mis hermanos. Sí se arrepintió Dios de que los iba a destruir, pero tuvo sus consecuencias. Ese acto que ellos tuvieron les trajo una consecuencia. Y ahí en el capítulo 26 de Éxodo 32 nos dice la palabra, dice que se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, o sea, ya cuando ya los regañó, se enojó y quebró las tablas y todo, dijo, vengan para acá, los juntó y les dice Moisés, dice, ¿quién está por Jehová? O sea, ¿quién cree en Dios y quién acepta a Jehová? ¿Quién cree en Dios? Y pues dijeron, y dijo, júntense conmigo, les dice Moisés. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasadla y volved a la puerta, de puerta a puerta, por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. La sacaron barata, mis hermanos, porque pues ¿qué le costaba al Señor haber exterminado todo el mundo? Esa es una ofensa muy grande. Haz de cuenta que estamos en nuestra casa y le decimos a los hijos, oye hijo, pues aquí en la casa
compórtate, no traigas cosas acá, y luego que llegue de repente hay estiradero de botes de cerveza por todos lados y todo, pues es una ofensa para ti y es una ofensa para la casa. En este caso estaban ofendiendo a Jehová, le faltaron al respeto. Ya sabían, mis hermanos, ellos ya habían experimentado en carne propia lo que el Señor había hecho por ellos. Entonces, ¿por qué se pusieron a hacer estas barbaridades? ¿Por qué hacemos a enojar a Jehová nosotros, mis hermanos? ¿Por qué lo hacemos desear que no nos haya creado? Yo entiendo, como les digo, que la gente que no sepa nada del Señor, pues es lógico, ¿verdad? Que no saben. Pero, nuevamente, cristianos, no de esta congregación, de varias congregaciones que he tenido la fortuna de visitar, se ven los malos comportamientos, y en la casa del Señor especialmente. Entonces eso, mis hermanos, eso yo en mi persona, no, la Biblia no me lo dice, pero en mi persona yo pienso que eso decepciona a Dios, que nos comportemos así, de esa manera. Otra ocasión en la que el Señor se arrepintió, podemos ver allá cuando Jonás le dice a Jonás que vaya a Nínive, ¿verdad? Y el Señor se arrepintió porque le había dado un plazo a Nínive de que si no se arrepentía, los iba a destruir. Y Jehová se arrepintió. Fue cosa buena que el Señor se haya arrepentido. Pero ¿por qué se arrepintió Jehová? Porque el pueblo se arrepintió primero, mis hermanos. Si nosotros hacemos algo malo y le pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos de corazón, tal vez tengamos una pequeña consecuencia de esa desobediencia, pero no va a ser fuerte, así como le pasó a Nínive, porque el Señor se va a arrepentir. Lo hacemos enojar, hacemos encender su ira, y el Señor no le cuesta nada, mis hermanos, nomás de que ahí caes y ya. Entonces, si lo desobedeces y haces mal, y sabes, por decir un ejemplo, que le estés haciendo daño a tu cuerpo por la glotonería o algo, y te puede dar un infarto ahí, un cardíacazo, como dicen, ¿verdad? Por comelón. Pero el Señor en su misericordia se va a arrepentir, mis hermanos, te va a dar una oportunidad más, y nomás te va a dejar, ponle que un infarto, diabetes, presión alta o alguna consecuencia. Entonces, estas enfermedades, que si alguno de ustedes tiene una o la sufre, veámoslos como una bendición del Señor, que Él en su infinita misericordia nos dio esa otra oportunidad, hermanos, de estar aquí, para que nosotros, pues, más que nada le alabemos. Entonces, aquí en esta ocasión, Dios se arrepintió de destruir a Nínive, pero porque el pueblo de Nínive se arrepintió primero. Porque si el pueblo no hubiera escuchado a Jonás, los hubiera destruido, hermano. No hubiera quedado nadie tampoco en ese pueblo. Entonces, aquí identifiquémonos nosotros, mis hermanos, con Nínive, de cuando se nos hable. Y cada que estudiamos la palabra, examinemos el corazón que tenemos. Y nosotros sabemos, mis hermanos, no necesitamos venir esperar a que nadie venga y nos diga, estás mal por esto, estás mal lo otro. Ya estamos grandecitos, ya hemos entendido, ya sabemos si nosotros estamos mal, ya sabemos si le estamos faltando a Dios. Si nuestro comportamiento no es digno de lo que Él quiere, ya lo sabemos, mis hermanos. Así que no necesitamos esperar que llegue nadie y nos regañe, como cuando estábamos niños en la primaria, ¿verdad? Que llegabas y esperabas hasta... Se ponía uno a jugar luchas y hasta que no venía el maestro y te agarraba de la oreja, no se apaciguaba uno. Ya no, hermanos. Ya entendimos ya debemos de tener ese conocimiento de que estamos actuando mal, y cuando el Señor nos va a corregir. Después, allá en 2 de Samuel 24:16, vamos a ver otra ocasión en la que el Señor se arrepiente. Se arrepintió y iba a castigar al pueblo, ¿verdad? A Israel, por lo que había hecho David. Y dice, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. El ángel iba a ser un matadero por orden del Señor, ya, como quien dice, ya estaba destinado. Él ya le había dicho, anda y haz esto. Pero se arrepintió Jehová. Una vez más, hermanos, se arrepiente Dios de destruir a su pueblo. Vimos que la primera vez no se arrepintió y destruyó toda la humanidad, con excepción de Noé.
Pero es que vuelven, mis hermanos, como dicen, ahí va terca la burra al trigo, otra vez vamos a lo mismo, a pecar, a pecar. Y si sabemos, mis hermanos, que esto es lo que le molesta al Señor y sigue uno en lo mismo, tiene que llegar un momento en que se harta la persona. Si nosotros tuviéramos hijos malentendidos, que con lo mismo y con lo mismo llega un punto en que te hartan. Y cuando estaban chiquitos fue el tiempo, ¿verdad? Que se les arrimaba la tierrita. Y ya para que cuando estén grandecitos, pues ya no te dan la lata, ¿verdad? Y hay mucha gente que he visto, o sea, que yo estoy seguro que ustedes conocen personas que pueden ver al niño brincando en la silla y no le dicen nada. Dicen, ay, qué bonito mi hijo, todavía le hacen cariños. Y ay, qué chulo bebé, ¿verdad? Y que no le diga a nadie algo porque se te quedan viendo con una mirada que te pueden fumigar, hermano. Si pudieran, te fumigaban. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, tengamos cuidado de causar la ira del Señor. Vamos a seguir viendo más ejemplos de cuando Dios se arrepiente. Se arrepintió de bien para nosotros. Gracias a Dios que el Señor se arrepintió de muchas cosas, de no destruirnos. Pero un ejemplo de la actualidad, hermanos, le voy a dar dos ejemplos breves, rápidos. Cuando hubo el altercado con Cuba, la crisis de Cuba, no se acuerdan, no sé si a ustedes les gusta la historia, allá en los 60, cuando Kennedy estaba presidente. Estuve en la escuela, te enseñan en la historia, no sé si los jóvenes que están aquí ya la vieron, pero dicen que estuvo creo, si no me equivoco, fue 13 segundos de que se acabara el mundo y nosotros ni supimos. No puede, yo reflexionando cuando estaba estudiando este tema, se me vino a la mente eso, hermanos, de que el Señor nos puede destruir por la maldad. Había tanta maldad, mis hermanos, ha habido tanta maldad desde entonces, desde mucho antes. Y yo aquí vi, cuando ya había estudiado eso, me acordé de esto, que el Señor se arrepintió, hermanos, se arrepintió de destruirnos. Porque mire, en este documental que estaba viendo, le dio un ultimátum Kennedy al presidente de aquellos tiempos en Rusia, que si para tal hora no empezaban a desarmar los misiles que había en Cuba y a desmantelarlos, iba a Estados Unidos a disparar todo el arsenal nuclear que tenía contra Rusia. Y eso, si hubiera pasado, nuevamente no estuviéramos aquí. Pero yo digo que el Señor se arrepintió, mis hermanos, y les puso en su corazón actuar bien, pero ellos hubieran sido instrumentos de castigo hacia nosotros. La segunda vez fue en el 86. Ha habido más veces, pero de las que yo he estudiado fue en el 86, cuando le dieron el balazo a Ronald Reagan, que creían que habían sido los rusos. Y dicen la historia y el documental que esa vez estuvo a 8 segundos, hermanos, de que se disparara todo el arsenal nuclear que tienen Rusia y Estados Unidos. Eso es suficiente, no necesitan meter a China ni a Corea ni nada. Con eso es suficiente para que no quede nadie. Entonces, yo miré estas cosas, mis hermanos, cuando estaba estudiando ese tema, y yo veo esas cosas como que fue cuando el Señor también se arrepintió, mis hermanos, que ya estaba listo para exterminarnos. Pero en su infinita misericordia nos vuelve a dar otra oportunidad. ¿Quién sabe si nos arrepentamos o nos toque ahora o pase algo en hora con esta guerra? No sabemos, ¿verdad? Por eso, al momento de orar, también oremos, mis hermanos, por los países que están en guerra y por las inocentes que están sufriendo, no solo oremos por nuestras familias, sino por estas personas también. Así que el Señor se arrepiente, gracias a Dios que el Señor se arrepiente de castigarnos, y qué bueno es eso. Es la maldad, mis hermanos, de este tiempo mayor o menor a la de antes. Pues yo digo que sí es mayor. La de estos tiempos, la maldad de estos tiempos es mayor. En Proverbios 10:29 nos dice sobre esto. Proverbios 10:29 dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Hablando sobre la maldad, mis hermanos. En Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y eso es lo que pasa, mis hermanos. Cuando encendemos la ira del Señor es porque nos apartamos de Él. Es por eso que lo hacemos enojar. Es por eso que lo hacemos que se arrepienta de habernos creado, porque nos alejamos de Él, de todos sus mandamientos y de todo lo que Él quiere. Él es el último.
Él es el último que viene a tener cabida en nuestro corazón. Lo hacemos por un lado, como no te necesito, vete. Después allá en Isaías 13:11 dice, y castigaré al mundo por su maldad, dice el Señor nuevamente, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Esos presidentes, oye, qué humillación, ¿verdad? Le han dado a Putin ahora con esto de la guerra de allá en Ucrania, ¿verdad? Que era un presidente, pues, tenían todo el armamento y todo lo que tenían, hermanos. Todo lo que tienen, los tanques de guerra y todo, y aviones y supersónicos y todo, y qué apaleadas le están dando. Fue y quiso 2-3 semanas, decía que se acababa todo, y ahorita llevan meses y todavía no les puede hacer nada. Jehová está destruyendo la altivez de este presidente. De las personas más altivas que hay, no sé si ustedes conozcan la historia o se les guste la historia y estudien o lean un poco sobre esto. Este presidente es de las personas más altivas que hay, más que cualquier presidente. Ha exterminado gente que incluso más que el coreano, de su mismo gabinete. Y no sé si les haya tocado ver reportajes o no, cómo humilla a los servidores de él, ¿verdad? A las personas que están ahí con él en el parlamento, que los humilla. Es una persona muy altiva. Entonces aquí nos está diciendo la palabra del Señor. Esa persona va a ser castigada por el Señor, pero también Él lo va a destruir. Y dice que va a castigar al mundo por su maldad, mis hermanos. El Señor nos va a castigar por nuestras maldades, dice, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, de los que nos creamos muy pipirinaises. No va a quedar nada. Dice, y abatiré la altivez de los fuertes. La altivez de este presidente, mis hermanos, está siendo ahorita pisoteada. Su altivez. Pero todo, busquémosle ese lado y vamos a ver la mano del Señor en todo esto, mis hermanos. Allá en Romanos 18:32, continuando con la maldad del ser humano, es en Romanos 1, del 18 al 32, perdón. Dice la palabra del Señor, del 18 al 32, Romanos 1. Hablando sobre la culpabilidad del hombre, de lo culpable que somos, mis hermanos, cuando nos alejamos del Señor. Dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesan ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí estamos viendo, mis hermanos, ya en el Nuevo Testamento, de lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Que todas estas cosas que estamos leyendo, hermano, son cosas que hace el ser humano que causan que el Señor se arrepienta. Le causamos su ira, y al él enojarse, pues ¿qué pasa? Pues que se arrepiente, hermano. Se arrepiente de habernos criado, de haber creado al ser humano. Nos hizo buenos y nos volvimos malos. Por eso cuando nosotros nacemos, hermano, nacemos inocentes y de chiquitos somos buenos. Somos buenas personas. Desgraciadamente ya se les está despertando a los niños, como les digo, entre más y más jóvenes se les está despertando el entendimiento, y pues entre más temprana edad están haciendo el mal. Y no sé ustedes cuántos vieron las noticias ayer. Yo la leí apenas en la mañana. Este joven de 18 años, fíjense, 18 años apenas, entró a un supermercado en Nueva York y mató a 10 personas, y 2 personas están graves. Una persona de 18 años, mis hermanos, ¿cómo puede albergar tanto mal en su corazón? Alguien se lo inculcó, hermanos.
Porque para hacer tanta maldad así, y todo lo que traía, no empezó la semana pasada, o cuando cumplió los 18. Ese odio que él traía, que quería explotar, él ya lo traía desde chico. Fue un crimen racial. Entonces, estas son las cosas que hacen que el Señor se arrepienta, mis hermanos, de habernos criado. Un acto de una sola persona. Fíjense qué maldad y qué desgracia para toda la verdad, pues para todos los afectados por esta tragedia. Pero, ¿cómo se puede, mis hermanos, llegar a tanto? ¿Quién tenía tanto odio que le transmitió a esa persona tan joven para que hiciera esto? Es lo que debemos de preguntarnos, mis hermanos, y darle gracias a Dios porque estamos aquí aún, y porque estamos aquí en su santo templo adorándole. Así que, mis hermanos, no nos queda más que volver a la luz y oír el mensaje del Señor. Volvamos a la luz y oigamos su mensaje. Dice 1 de Juan 1:5. 1 de Juan 1:5 nos dice: este es el mensaje que habemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si haces algo malo y dices: no, yo no fui. No, hombre, yo no fui. Cuando estaba uno chiquillo que se robaba las galletas, le dije que no le tocaba a uno. ¿Te comiste las galletas? No, mamá, yo no fui. ¿Seguro? Sí, yo no fui. Hasta le decía uno: por Diosito santo, y uno ni sabía lo que era tomar el nombre de Dios en mano. Pero ya cuando miraba uno a la mamá con el cinto en la mano, decía: no, hombre, por mi Diosito santo, madre, que no les agarré, les decía uno. Y trataba de traer los labios todos embarrados de chetos, o lo que se hubiera robado uno. Pero ahora, al venir a comprender esto, mis hermanos, no podemos mentir. Ya no podemos mentir. Porque si estamos mintiendo, estamos diciéndole a Dios mentiroso. Al Santo de Israel le estamos diciendo mentiroso. A nuestro Creador, al Omnipotente, mis hermanos, al Omnisciente le estamos diciendo mentiroso. Eso sí es no tener miedo, porque es como quien dice ponerse con Sansón a las patadas. Mira que decirle a Dios mentiroso, hermanos, lo podemos hacer mentiroso simple y sencillamente con nuestro comportamiento, diciendo que somos cristianos y comportándonos como personas del mundo. Entonces le estamos diciendo: no, hombre, tú que sabes, Señor, si yo sé mejor mi vida, no, hombre, yo la sé dirigir. Y es lo que pasa con mucho ahorita en el mundo, que la gente no viene a las iglesias, no aceptan al Señor, se apartaron, porque creen que van a andar más a gusto. Y sí, ya es como el cerillo, lo prendes y te da la luz luego, pero ¿cuánto le dura, mis hermanos, la cabecita de un cerillo, la luz? ¿Por qué no buscar la luz eterna? ¿Para qué conformarnos con una llamarada de petate, como dicen? Cuando podemos tener la luz, mis hermanos, que es para toda la eternidad. Así, mis hermanos, que volvamos a la luz, como dice aquí en 1 de Juan. Pero creemos que los que están aquí presentes, hermanos, ¿creen ustedes que alguna vez ya de bautizados hayan avergonzado al Señor, que hayamos causado su arrepentimiento? Andamos en su luz, mis hermanos. Pues digo que no, porque no hay ni un amén. Entonces ahorita todos estamos o están dormidos o ya los dormí o no, hermanos, andamos en su luz, hermanos. Bueno, ya cambió poquito, los desperté, donde los hice reír o no sé. Mentimos, mis hermanos. Todavía mentimos. Se nos salen. Dice uno: no, hombre, son mentiritas inocentes, son blancas, no tiene que ver. Mentira es mentira, mis hermanos, ante los ojos de Dios. Tenemos comunión con Él, mis hermanos, ¿verdad? Le buscamos cada que podemos. Tenemos comunión unos con otros. Recuerden el versículo 7, mis hermanos, de 1 de Juan, que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa preciosa sangre con la que fuimos comprados, mis hermanos.
nos limpia de todo pecado. Si ahorita estás en pecado y si tú crees que has causado el arrepentimiento del Señor y quieres pedirle perdón, pues no dudes, mis hermanos, no duden en pasar a pedir por su oración, que no les dé vergüenza. Todos hemos pecado. Y como decía la palabra, si decimos que no hemos pecado, lo estamos haciendo el mentiroso. No hagamos que Dios se arrepienta, mis hermanos, de habernos creado. No provoquemos la ira de su santo juicio. Ya, mis hermanos, para terminar, para que ya no dormirlos, ¿verdad? Porque ya los veo como cabeceando. Dice Romanos 2:5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que porque no nos queremos arrepentir, como quien dice, le estamos echando más leña al fuego, mis hermanos. Estamos acumulando más para nosotros. Así como el venir a Cristo y estar haciendo obras para el Señor tiene su recompensa, entre más obras hagamos, así el estar fuera de Cristo y andar en el mal, también le estamos pero echando más leña, pero para el otro lado. No para acá, para lo bonito, sino para allá, para donde muchos ni quieren mencionar. Allá para el Perón Mocho, para que no se vea tan feo. Dice, el cual pagará, en el versículo 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien, buscar gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, analicemos, como les dije, como habíamos leído los dos capítulos, esto es causando el enojo del Señor, causando su ira, causándolo que se arrepienta de habernos criado. Y como leímos también Salmo 32:8, esa es otra parte, mis hermanos, que vamos a empezar después. No sé si el hermano le dé continuidad el próximo domingo o me espero también otro turno, pero va a ser, mis hermanos, de Salmo 32:8. Y vamos a ver el ejemplo. Y vamos a hablar de María, de Noé y de muchas otras personas que hicieron lo mismo, mis hermanos, para poder ser victoriosos y que al fin fueron victoriosos. Pero todo esto sale del mismo tema, de causando el arrepentimiento del Señor. Así que si esta mañana, mis hermanos, alguien necesita una oración, o si aún no han aceptado a Cristo como su Salvador, mis hermanos, si aún están viviendo en pecado, aún el Señor hoy te está dando la oportunidad de que vengas, de que le aceptes, de que te sincerices con Él. Porque recuerden, mis hermanos, que nadie tenemos la vida comprada. O sea, como te puedes morir instantáneamente, puedes durar un ratito, pueden quedarse muchos años más, o no sabemos. Así que pues, mientras haya oportunidad hay que lograrla, porque no sabemos cuándo el Señor nos dé otra oportunidad de arrepentirnos. Es mejor que nos arrepentamos nosotros, mis hermanos, y no el Señor. Así que hay que llevar siempre eso en mente. Cada que involuntariamente pequemos o voluntariamente, pues inmediatamente hay que arrepentirnos, porque el Señor es grande y misericordioso, pero no sabemos cómo en los tiempos de Noé, ¿verdad? Que luego, ¿verdad? Pero que no era mucha gente, y luego le pusimos hasta la coronilla y decidió terminarnos. No provoquemos su ira y no hagamos que el Señor se arrepienta, mis hermanos, de habernos creado. Muchas gracias, hermanos, por su atención, y que el Señor los bendiga. Amén.